El día de hoy vamos a iniciar con la conferencia del doctor Gabriel Salazar Contreras. Les voy a leer un poco de su semblanza. Él realizó la licenciatura en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Hizo la maestría en Artes Visuales en la Academia de San Carlos de la UNAM. Realizó estudios como alumno visitante en la Universidad Complutense de Madrid, en España. E hizo el doctorado en Estética, Ciencias y Tecnología de las Artes en la Universidad de París 8 en Francia. Ha sido profesor de dibujo y de teoría del arte en diferentes universidades mexicanas. Ha expuesto su trabajo plástico en diferentes galerías e instituciones mexicanas. Lo dejo con ustedes. Pues buenos días. Espero que se escuche sin micrófono, ¿se escucha perfectamente? Bueno, primero les agradezco por que hayan venido. Creo que estos espacios de reflexión son muy importantes porque permiten de una manera formal reflexionar acerca de nuestros haceres, en este caso el dibujo. Y les quiero agradecer su presencia, también le quiero agradecer la presencia a las autoridades que están aquí, y bueno, al maestro Edwin Almeida, que es el responsable del área de investigación de nuevas tecnologías, y a nuestras autoridades de la universidad. El tema que vamos a tratar hoy y que voy a reflexionar sobre es la enseñanza del dibujo, percepción y nuevas tecnologías. Antes de entrar en este tema, a mí me gustaría recordar un poco cuando yo era estudiante y había maestros que enseñaban de una manera y de otra. Yo tenía un maestro que me decía, la manera correcta de dibujar es esta, y entonces yo dibujaba como ese maestro. Después tenía otro que me decía, la manera de dibujar es correcta es esta, y era completamente opuesta en esas maneras de dibujar. Y entonces cuando un estudiante como que vive una especie de confusión conceptual con respecto a los haceres y la construcción o la representación del dibujo. Después de un tiempo, cuando uno va teniendo cierta práctica profesional, va teniendo exposiciones, se va integrando al campo de trabajo, uno va teniendo más algún tipo de información teórica, va pudiendo diferenciar diferentes haceres y toma una postura propia. Yo creo que este tipo de conferencias y este tipo de reflexiones son importantes para ustedes, porque los maestros pueden allanar un poco el camino y les pueden decir cómo llegar a un resultado de una manera más rápida y a través de este tipo de transmisión del conocimiento, ¿no? Entonces, este es el título, la enseñanza del dibujo, percepción y nuevas tecnologías. Voy a usar algunos puntos para poder explicar esta experiencia y esta reflexión del dibujo que yo tengo. Para empezar, voy a hablar de los métodos de enseñanza del dibujo a través de la historia. Como segundo punto, voy a hablar de dibujo y percepción, y voy a utilizar el método de Kimon Nicolaides que hemos estado utilizando nosotros en nuestras clases de dibujo. Y después voy a hablar del dibujo con nuevas tecnologías. Son los tres puntos que voy a utilizar para reflexionar. Voy a concluir y voy a presentar algunos trabajos de alumnos y trabajos míos para ejemplificar este tipo de enseñanza. Para la enseñanza del dibujo de representación, podemos recurrir a lo que ya les había comentado: los métodos de dibujo, la teoría de la percepción y las nuevas tecnologías digitales. Respecto a los métodos de dibujo, encontramos básicamente dos posiciones: el planteamiento racional, en donde se da el aprendizaje por medio de un canon, y la segunda posición es la negación de cualquier canon, en donde supuestamente se desencadena la creatividad al no estar esta restringida a ninguna estructura. Hay que analizar de dónde vienen estas dos posiciones.
Este análisis podemos sustentarlo en los diferentes métodos de dibujo que nos muestra la historia del arte y también lo podemos sustentar en la teoría de la percepción. Estos métodos de dibujo los podemos estudiar desde el Renacimiento hasta el siglo XIX, periodo académico indispensable en la currícula de las carreras de arte y diseño. Reinterpretando estos métodos no tan solo con los pensamientos de la ciencia dura, sino también con los conceptos de Kimon Nicolaides y las ciencias del espíritu, como la enuncia J.S.T. Miller. Ok, vamos a pasar a los métodos para la enseñanza del dibujo a través de la historia. Nuestra sociedad occidental está basada en el aprendizaje científico de la realidad, y este se utiliza para interpretar la historia del arte y el dibujo. Se requiere ampliar este espectro de las definiciones científicas que formulan generalidades, en las cuales el individuo queda reducido a una definición. El arte y el dibujo, si bien pueden ser abordados parcialmente por la ciencia, requiere una estructura epistemológica más amplia que permita dar sentido y guíe la actividad creadora, entendiendo esta como un fenómeno vivo y en movimiento continuo, que más que ser definido o más que necesite ser definido, se requiere ser vivido. El estudio de los métodos de dibujo es interpretado de una manera esquemática y racional, con lo cual se deja de lado la experiencia visual y sensible. Al definirla a través de esquemas o métodos de dibujo rígido, pierde su carácter de espontaneidad y contacto directo con la realidad visible. Para resolver esto, se puede plantear una concepción racional, representada por el esquema, contra el planteamiento del conocimiento sensorial, representado por la visualidad, es decir, esquema contra visualidad. Planteo estas dos ideas y las contrapongo para poder explicar posteriormente algo. Los griegos llamaban canon al esquema. Este estaba orientado a la búsqueda de la belleza y era utilizado como conocimiento para dibujar. Este conocimiento de aprender por medio de esquemas empezó a estar sustentado como principio educativo a través de los métodos de dibujo en la historia. Si bien esto es importante, lo es también el dibujo como experiencia sensorial e intuitiva, lo cual es ignorada si solo entendemos esta manera esquemática. El problema del esquema se puede ver cuando se trata de dibujar, porque este es insuficiente al no corresponder con la realidad. Este tipo de aprendizaje pretende que exista una fórmula para resolver todos los problemas del dibujo, y se pretende que solo se necesita aprender los métodos que se han publicado a través de la historia para dominar este arte. Ahora, vamos a hacer un recorrido a través, un recorrido histórico de los métodos de dibujo para entender cómo están constituidos y cuáles son los conceptos que llevaron a construir este tipo de métodos. Este es el de las imágenes más antiguas que tenemos, que es un pergamino de Villard de Honnecourt. Este pergamino puede ser el precursor de los métodos de dibujo. Utiliza figuras geométricas que más nos recuerdan a los arquitectos que a los dibujantes. Este método sigue la tradición platónica de los conceptos universales, los cuales nos indican las formas puras. Villard enseña cómo dibujar un hombre o un perro en general. Este problema ontológico se puede plantear de una manera moderada, en la cual se le da existencia tanto a los universales como a los particulares, teniendo en cuenta que los universales son ideas a priori y en los particulares es en donde el artista toca la realidad visible con los sentidos, como se verá más adelante con el método de Kimon Nicolaides. Okay, esa es la primera imagen que presento. En el Renacimiento se crearon cánones o esquemas con este mismo principio. Al retomarse las formas puras platónicas, buscan la belleza perfecta, en donde el artista era considerado un iniciado en el conocimiento. Leonardo da Vinci presenta con esta misma idea el estudio de un árbol, utilizando una lógica matemática. Y nos dice: recordad que siempre que una rama se divida, el brote se adelgaza proporcionalmente. De modo que si dibujáis un círculo que circunscriba la copa de un árbol, la suma de las secciones de cada brote debe de ser igual al grueso del tronco. Esta es la imagen de Leonardo.
Entonces, Leonardo nos dice, el grueso del tronco es la suma de todas estas secciones. Evidentemente eso no es verdad, sabemos que no es verdad. Y Leonardo lo sabía, según también lo comenta Gómez. Lo que él presenta es un esquema, una forma de pensar exacta, nacido del pensamiento científico que tiene sus orígenes modernos en el Renacimiento. Este concepto de utilizar esquemas para crear métodos de dibujo, nacido de los universales platónicos, idealizando la forma, duró por lo menos 300 años, desde el siglo XVI al siglo XIX. En este periodo de 300 años, la educación académica en el dibujo y la pintura era rígida y racional, y como se ve en el tratado del siglo XVII del pintor Joachim von Sandrart. Él nos dice, cuando nuestro entendimiento engendra sus conceptos bien concebidos y la mano adiestrada por muchos años de dibujo industrioso los pone en el papel de acuerdo a la razón, se manifiesta la perfecta excelencia tanto del maestro como de su arte. Esta lógica de creación racional y conceptual pretende crear un esquema elaborado para después, a través de esta técnica, dominar la naturaleza visual. Aquí estos métodos de dibujo que presento nos muestran cómo son estos cánones. Esta imagen de Bochter más bien nos recuerda a la Edad Media, y de estas imágenes de Schoen, que ya son imágenes más refinadas en cuanto a la geometría para aquella época, son superiores a las imágenes anteriores que aparecen más planas. Pero si reflexionamos un poco y analizamos, Schoen toma sus imágenes de Durero, y como todos sabemos, Durero y Leonardo fueron los grandes maestros que generaron tratados educativos, que a la vez eran excelentes pintores, excelentes dibujantes y, bueno, unos maestros reconocidos en esa época. Entonces, aquí vemos que como el refinamiento de Durero y el hacer de Durero era superior a Schoen, y aunque Schoen era superior a Bochter en el sentido de la abstracción, de la complejidad en la representación. Otro método de dibujo interesante es el Lautzenack, en donde presenta también ya el esquema del muñeco de alambre, como nosotros ya lo conocemos actualmente, para hacer la síntesis del cuerpo humano. Y Fialetti también presenta un método en donde lo interesante es que hay todo un proceso en el hacer, desde una línea hasta el ojo terminado. Y también Carracci copia en parte a Fialetti y presenta este tipo de trabajos, al igual que Vigersino. Y finalmente tenemos a Van den Pas, el cual presenta esquemas que, si nos damos cuenta, son muy parecidos a los esquemas actuales de los métodos de dibujo que encontramos en cualquier puesto de periódico. Hasta aquí se puede observar estos métodos de dibujo que pueden ser interpretados como universales platónicos, los cuales son representados por modelos geométricos. Este tipo de interpretación podría suponer que, estudiando estos modelos, aplicándolos en la realidad visible y junto con el concepto de esquema y corrección, serían suficientes para realizar un buen dibujo. Sin embargo, aquí es cuando el esquema es insuficiente en la apreciación de la realidad visible. La geometría, nacida como consecuencia del análisis de la lógica formal de la razón, necesariamente lleva a construir a partir de un esquema rígido que no explica las formas del dibujo completamente. Para explicar esto, voy a pasar al segundo punto, que es dibujo y percepción. En las investigaciones de arte y diseño en nuestras universidades, en ocasiones se pretende en las universidades de arte y diseño en nuestras universidades, en ocasiones se pretende que se siga esta metodología esquemática, relegando el fenómeno sensorial y creativo. Pero como lo comenta Elliot Eisner en el prólogo del libro Consideraciones sobre la educación artística de Rudolf Arnheim, nos dice: el sistema sensorial es uno de los principales recursos de nuestra vida cognitiva. Esto no es muy bien entendido y se sobreestima la cognición racional, la cual no pasa por la percepción visual necesariamente.
empleando entonces estructuras del pensamiento simbólico para ir después a la realidad a tratar de aplicarlos. Por el contrario, Arham dice que la percepción misma es un hecho de conocimiento, proponiendo que las imágenes que crea el artista son construcciones que nacen de la experiencia misma. En este sentido, en la enseñanza del dibujo, la percepción es un hecho de análisis y de conocimiento con el cual se debe de entender la esencia estructural del objeto. La experiencia visual desempeña un papel fundamental en la construcción de nuestra vida cognitiva. El método científico es diacrónico, se desarrolla a lo largo del tiempo, pero la percepción del mundo, así como el fenómeno creativo, son sincrónicos, es decir, ocurre todo a la vez. Arham maneja dos conceptos para explicar esto: lo intuitivo y lo cognitivo. Con la intuición podemos percibir todo el objeto a la vez y con la cognición podemos identificar sus componentes. Para la enseñanza del dibujo se pueden utilizar estos dos elementos. Con la cognición se puede explicar los conceptos para dibujar, y en la práctica al dibujar podemos darnos cuenta a través de la intuición que estos conceptos están conectados entre sí y funcionan al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando dibujamos un contorno, tenemos que percibir al mismo tiempo la masa, el peso, el espacio, el volumen, el relieve, viendo el objeto como un todo. Un método de dibujo que cumple estos dos conceptos, el diacrónico y el sincrónico, es The Natural Way to Draw, la manera natural de dibujar, de Kimmo Nicolaides. Este es el método, y este método está basado en lo que se llama la percepción del dibujo táctil. Este autor da gran importancia a la observación de los objetos, tratando de simular un contacto físico con estos a través de todos los sentidos, y en especial el sentido del tacto. Nos indica que el trabajo del profesor es enseñar a los estudiantes no cómo dibujar, sino cómo aprender a dibujar. El conocimiento, lo que debe de ser enseñado acerca del dibujo, es de propiedad común, y lo podemos ver en muchos libros: conocimiento diacrónico. Entonces, lo que el maestro puede hacer es indicar el camino que conduce a entender estos conocimientos a través de una experiencia visual, en donde los conceptos, una vez aprendidos, son ejecutados todos al mismo tiempo. Es el conocimiento sincrónico. Aclara que el entendimiento de teorías no es suficiente, se necesita entenderlas en la práctica, y este método está diseñado para tener esta práctica. Para explicar su método recurre a ejercicios que se saltan por el momento los esquemas racionales y van directo a la realidad visible, con la ayuda de estas reglas que nos permiten tener una experiencia visual de conocimiento de las leyes de la naturaleza y de la vida. Además enseña una manera de percibir al sugerirnos que imaginemos que tocamos los objetos con la mirada. Nicolaides explica que los conceptos de dibujo deben de ser aprendidos no solamente como conceptos, sino como realidades visuales, y es entonces cuando los conceptos se convierten en apropiados. El entendimiento de teorías no es suficiente, se necesita entenderlas en la práctica, y este método está diseñado para tener esta práctica. El autor plantea ir directo a la realidad visible con los siguientes ejercicios. Nicolaides explica estos ejercicios, que son una manera de tener una educación visual en donde se amplían las capacidades perceptivas. Y bueno, el dibujo de contornos puros es en donde uno dibuja un objeto, en este caso es una figura humana, en donde viendo el modelo sin ver el papel. Aquí lo importante es tener un contacto visual con el objeto y no estar dibujando como si uno estuviera metido en uno mismo y no estar en la experiencia visual. Este dibujo del gesto es otro ejercicio que nos presenta Nicolás. Es muy interesante porque lo importante aquí es dibujar no cómo se ve, sino lo que está haciendo. Que realmente en la teoría de la percepción, lo que a veces nosotros vemos de una persona o de un objeto es lo que está haciendo en el caso del ser humano, más que cómo se ve. Siempre vemos el gesto, y el gesto es muy importante para tener este tipo de percepción. Otro concepto es el peso, forma y masa, en donde nosotros vamos a tratar de dibujar la masa como si estuviéramos construyendo una escultura. Es decir, vemos el objeto, tenemos nuestra plastilina y empezamos a poner
plastilina o barro, aunque aquí lo hacemos con el dibujo, con un material un poco ancho para simular esa idea. Otro es el dibujo modelado. El dibujo modelado es cuando uno ya tiene la masa, entonces uno empieza a modelar con las manos, si uno está simulando la misma idea de hacer escultura, pero en este caso la está haciendo con dibujo. Y esta es una parte que es el dibujo desde adentro. Si observan, aquí hay una especie como de cilindro. Yo siempre pongo este ejemplo cuando tenemos un vaso, volteamos el vaso, adentro metemos una palomita y empieza a chocar tratando de salir, y todas las trayectorias, la palomita empieza a generar esa masa o esa forma del vaso, en este caso sería un cilindro, pero cuando nosotros vamos a dibujar una pierna, un brazo, también imaginamos que eso es de cristal, entra dentro de la forma y empieza a chocar. Después de chocar y tener esa percepción interna del objeto, se puede salir y puede empezar a patinar sobre la forma, sobre el relieve. Y nos damos cuenta que aquí, en este tipo de percepción, no es la percepción tan solo de los contornos, sino de las formas internas, del relieve externo y del objeto como un bulto. Ayer, hablando con un maestro de arquitectura, también me comentaba que cuando él hace sus primeros trazos en gestuales para generar un tipo de arquitectura, es algo parecido. Empieza a sentir, tiene que entender el espacio en donde va a habitar, y a partir de ese espacio y de ese gesto ya vendría el trabajo técnico de la representación. Ok, entonces hasta aquí tenemos los esquemas de una manera rígida, como lo manejarían las formas puras platónicas, y tenemos el método Nicolaides, que vamos directo a la realidad. Con los anteriores conceptos hay que trabajar, y Nicolaides también nos dice que con los anteriores conceptos hay que trabajar como lo haría un escultor, como les comento, ¿no? El escultor toma un pedazo de una superficie de madera, genera un soporte de metal y empieza a poner plastilina desde el núcleo. Desde el núcleo va construyendo, y solo al último empieza a poner los detalles. A veces cuando empezamos a dibujar, hacemos lo contrario. Empezamos a dibujar el ojo, empezamos a dibujar esas cosas como los detalles, y nos olvidamos de la estructura. Ok. Si observamos dibujos de artistas como Leonardo, Fray Bartolomeo, el Veronés o Rembrandt, se verán que ellos se saltan el esquema y sus líneas van directo a interpretar las formas de una manera directa. Y si bien utilizan algunas formas geométricas como un óvalo para la cabeza, estas no nacen de una concepción solamente geométrica. Esto se evidencia cuando dibujan el resto del cuerpo, en donde no se observa indicios de geometría. Aquí hacemos una distinción entre los grandes maestros y los maestros menores, que solo entendían la aprensión de la realidad con la geometría. Entonces aquí tenemos a Leonardo, que si bien utiliza algunas formas geométricas, no son completamente duras ese tipo de formas. Y es muy interesante este dibujo, porque estas líneas, más que un universal duro o más que un esquema duro, nos recuerda a las líneas, a los contornos del Timo Nicolaides, y aquí no vemos absolutamente nada de geometría. Y si vemos los procesos de dibujo de Leonardo, él va directamente a ese tipo de percepción. Porque claro, podemos tener en el dibujo otro tipo de percepción que nace de la fotografía, pero ese tipo de percepción empezó en el siglo XIX. Antes del siglo XIX no podemos decir que está tan bien que parece fotografía, pues porque no existía la fotografía. A mediados del siglo XIX empezó la fotografía, sabemos. Lo que a veces sucede con la fotografía es que nosotros tenemos la fotografía y tenemos el gradiente de la fotografía. Cuando dibujamos a partir de una fotografía un dibujo, lo único que tenemos que hacer es copiar ese gradiente, las tonalidades, tonos, formas, manchas, porque la fotografía ya resolvió toda la visualidad y toda la representación. Este tipo de dibujo, que es el dibujo táctil,
que lo utilizaban sobre todo del Renacimiento hasta el siglo XIX, junto con el canon, nos resuelve otro tipo de percepción y nos da una capacidad más amplia de conocimiento. Aquí podemos ver en este dibujo de Leonardo cómo es que Leonardo va envolviendo las formas. Ok, si usted utiliza un canon griego que está dentro de esta figura, y como sabemos, los pintores o los dibujantes aprendían el canon griego y después ponían los detalles. Ok, y aquí vemos este tipo que es de tipo gestual, ¿no? Y aquí vemos este dibujo de Rembrandt, que también puede representar este tipo como si estuviera patinando Rembrandt sobre el elefante. Entonces, los métodos de dibujo pueden ser interpretados de manera rígida y racional, en donde el esquema tiene que ser aprendido, o como lo indica el árbol de Leonardo, o ampliar el espectro de conocimientos en donde se toma en cuenta la experiencia sensorial directa con los objetos. Aquí se puede entender ahora el concepto que planteé al inicio, que lo manejo así, es visualidad contra esquema, que no necesariamente tienen que ser antagónicos, pero se separan para entenderlos, y ya entendiéndolos, pues podemos unirlos. Pero surge una pregunta: el alumno, cuando va a la realidad visible, necesariamente tiene que estar instrumentado con elementos plásticos para realizar un dibujo. ¿Cómo debe de ser esta instrumentación? Una instrumentación adecuada es la que toma en cuenta tanto la geometría como la percepción directa de la realidad visible como forma de estudio e investigación. Y esto nos lleva a entender también a los grandes maestros de la historia del arte, como lo hice hace un momento. Ok, hasta aquí se ha hablado de cómo interpretar el hacer el dibujo por medio de un esquema o canon, y se planteó cómo el dibujo táctil enseñado por Nicolaides podría dar una forma más amplia de conocimiento a partir de una experiencia visual directa con los objetos. Estas dos maneras se complementan en el análisis y representación de la realidad visible. Ok, esto me lo voy a saltar un poco por el tiempo. Este es un ejemplo didáctico que hice con Director y Photoshop. Este es un CD de autor, en donde la idea es de que todos los dibujos fueran originales, tuviera un planteamiento estético y también educativo. Entonces lo que hice es a través de Photoshop y con el espejo, y con la tableta digitalizadora, empezar a dibujar mi retrato, mi autorretrato. Y bueno, esta fue la primera presentación, que fue la introducción. Después aquí presento esta escena en donde utilizo el método de Nicolaides para ejemplificar cómo podemos tener este tipo de dibujo como una construcción más sólida, y podemos entender más la historia del arte desde el Renacimiento hasta el siglo XIX, que es una etapa importante en la currícula de las universidades y ustedes como realizadores visuales, ¿no? Entonces aquí podemos ver todas las gestualidades, o toda la gestualidad del dibujo, y al final ponemos los detalles. Ok, esta figura idealizada nace del canon griego. Ok, entonces lo que hacían los dibujantes, como ya lo había comentado, aprenden del canon, lo dibujan la estructura y ponen los detalles de las personas. Por eso las personas aparecen muchas idealizadas. A veces el pintor no recurría a muchos cánones, al canon, y lo que hacía es poner a la persona como era. Y a veces hasta la persona se enojaba porque decía, bueno, hay una película de Goya en donde está dibujando a una persona de realeza, y como la pone igualita, no le gusta, ¿no? Entonces le pide que idealice un poco a través de este canon griego. Y bueno, el Director, como sabemos, es un programa para hacer CDs educativos. Se utilizan sobre todo
bueno, en muchos lados, yo sé que se utiliza en la UNAM, y nos soporta las imágenes de una gran calidad, tiene muchas posibilidades en cuanto a soportar este tipo de imagen. Ok, tiene varias escenas, yo nada más voy a presentar unos segundos la que sigue, donde vemos cómo empezamos a trabajar con el bulto como si fuéramos escultores. Y, bueno, y sobre esto vamos a tomar unas líneas, en este caso de Rembrandt, para poder hacer este tipo de dibujo con más calidades plásticas y no quedarnos en los esquemas pues a veces infantiles o a veces que no tienen mucho interés, ¿no? Bueno, la música es una música piano que yo escribí también, y es la misma pieza musical, pero está simplemente digitalizada y teniendo algunos efectos, ¿no? Así para que se vea, un poco raro, contemporáneo. Bueno, esto tiene más posibilidades, aquí presento. Y para terminar, simplemente voy a manejar algunas ideas de las nuevas tecnologías. Y voy a decir en general que, bueno, cuando las computadoras empezaron a democratizarse, diseñadores y artistas tuvieron acceso a las llamadas nuevas tecnologías. Y se planteó un vivo debate que continúa hasta nuestros días. Se discute si es posible hacer diseño o arte con una computadora. Se escuchan ese tipo de comentarios. Y bueno, una de las características más importantes de la imagen digital, que es lo que utilizamos realmente las personas que nos dedicamos a hacer imagen, es de que son resultado de cálculos automáticos y son capaces de interactuar. Antes la imagen no se podía interactuar. A veces dicen, bueno, hay gente que dice, todo es interactivo. Si yo agarro esto, el teléfono como es digital, es interactivo, ¿no? Pero un lápiz también es interactivo, estoy interactuando. Es verdad, todo puede ser interactivo, pero la imagen no. O sea, todas las imágenes anteriores no eran interactivas. En el proceso sí, uno las creaba, pero ya creándolas, ya se terminaba la interactividad, ¿no? Realmente no eran interactivas. Ahora la imagen es interactiva. Está la imagen y atrás está soportada por la programación, por eso es interactivo. O sea, la imagen que vemos es el resultado de la ciencia y de la tecnología, la que estamos viendo en este momento. Antes no era el resultado de la ciencia y de la tecnología, de las matemáticas, de la geometría, de una serie de cuestiones. Y entonces tiene que cambiar la educación en este sentido. Como conclusión voy a decir que la enseñanza implica una pedagogía con un sistema de entrada y salida. En la entrada recibimos el perfil de ingreso del alumno y en la salida tenemos un perfil de egreso, el cual ya está equipado con conocimientos, habilidades y actitudes. El alumno al ingresar a la universidad está modelado por la visión científica, que no necesariamente entiende o es consciente. En consecuencia, sus procesos de acercamiento y apropiación del mundo están basados en esta concepción. Esto se debe de alternar con otros métodos de análisis, sean racionales o de las ciencias del espíritu, como lo comenta J. Sackmill. Ok, en un inicio el análisis implica la reflexión de la misma ciencia, de los conocimientos y conceptos, y lo que ahora entendemos como ciencia fue iniciada por los griegos, como lo comenta José Hernández citando a Popper. Puede hablarse así del descubrimiento griego del método científico. Si bien originalmente se pensó que dicho método resolvería todos los problemas de investigación y acarrearía una vasta serie de certidumbres, hoy sabemos que tal esperanza era un residuo de una manera dogmática de pensamiento. No obstante ello, resulta más conveniente sostener la actitud crítica que la dogmática.
No hay procedimiento más racional que el método de ensayo y error, de la conjetura y la refutación. En principio, todas las teorías y las leyes de la ciencia son tentativas, conjeturales o hipotéticas, por seguras que nos parezcan. Esto muestra por qué siguiendo diferentes métodos de dibujo se llega a diferentes resultados, pues ninguna forma de dibujar es ingenua. El conocimiento de los diferentes métodos y de sus planteamientos epistemológicos aclaran en gran parte la confusión que existe en las universidades con respecto a las diferentes opiniones de los maestros de dibujo. Y las diferentes epistemologías en la enseñanza del dibujo deben de ir hacia la práctica, sin alejarnos del fenómeno creativo, de una dialéctica de vivir el fenómeno de dibujar, como lo comenta José Hernández citando a Laudon. Lo lamentable es que la filosofía tenga la tendencia, una vez habiendo descubierto o inventado una distinción, a darle su vida propia, persiguiéndola por amor de ella misma. Al contrario, los pragmatistas siempre queremos saber si una distinción es una herramienta útil para entender las prácticas que buscamos comprender. Así, es importante utilizar el conocimiento para equiparnos o instrumentarnos para ir al fenómeno visual, como lo comenta también José Hernández, citando nuevamente a Laudon. Desde luego, la perspectiva de Laudon, como fue explicado antes, especialmente es crítica con respecto a la verdad. Él piensa que la ciencia es más un ejercicio de resolución de problemas que una búsqueda de la verdad, y a su juicio el conocimiento hay que comprenderlo de manera tal que dé cabida a una concepción que es posible llamar instrumentalista de la ciencia, según la cual ella persigue principalmente resolver problemas teóricos, empíricos y prácticos. Así se puede instrumentar la enseñanza del dibujo en el análisis de los métodos de dibujo y con el análisis de los métodos de dibujo a través de la historia, la teoría del arte y los recursos de las nuevas tecnologías. Ok, el objetivo de esta conferencia es comprender esta etapa fundamental del siglo XVI al XIX del dibujo con la ayuda de esta instrumentación del canon griego y las nuevas tecnologías. Pero es evidente que los otros estilos artísticos, como pueden ser los del arte contemporáneo, en los cuales se usa a menudo símbolos infantiles en sus representaciones, la abstracción o la geometría, son tan válidos como lenguaje en cuanto a la creación de conceptos que comunican y expresan una realidad visual y social. Finalmente, el alumno equipado con estos conceptos e instrumental tendrá que ser un iniciado y darse a la tarea de entrar en la experiencia visual creadora y ser tragado por la ballena. Y como Jonás, en medio de los mares y rodeado por las corrientes, pagar el sacrificio prometido para ser regresado a la tierra o perderse en la noche aterradora de los siglos, contentándose con un esquema en sus manos, sin haber tocado y experimentado el flujo de la vida y de la muerte. Estos son algunas imágenes que hemos realizado en los talleres, en donde vemos la aplicación de los conceptos anteriores. Bueno, esta es una imagen modelada en 3D, la figura humana modelada en 3D de algún tipo de personajes. Y pues eso es todo. Gracias.